Hola, espero que estés bien, soy Rubén, soy profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos escribir una función cuadrática en sus tres formas posibles: polinómica, canónica y factorizada. ¿Cómo vamos a hacer este video? Vamos a suponer que ya tenemos la gráfica de esta función cuadrática con sus respectivos elementos. Y a partir de acá te voy a intentar explicar cómo escribirla en todas sus formas posibles. Dicho todo eso, comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Acuérdate que decir f de x o decir y igual a la función es exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos esta función que, si la queremos graficar con sus elementos, queda determinada de esta manera. ¿Cuáles son esos elementos? El vértice, que está ubicado en este caso en la parte superior, es un máximo, ¿sí? Está acá, que tiene coordenadas -2 y 3. Y tenemos las raíces también, que las raíces son -3 y -1. Bien, ten en cuenta que si vos querés graficar esta función con todos los elementos sin hacer tabla de valores, te dejo la recomendación por si lo querés ver acá arriba y en la descripción del video, ¿sí? Yo en este caso no lo voy a explicar eso porque ya lo tengo explicado en otro video, ¿sí? Simplemente quiero escribir esta función en sus distintas formas, ¿bien? Bueno, y la ordenada al origen, que es el punto que toca la función con respecto al eje y, que está en -9. Bien, bueno, ahora comencemos a ver cómo son estas formas de escritura, ¿sí? Algo que tenés que tener bien en cuenta es que cada escritura te va a ofrecer un elemento de lo que tenemos acá que no lo vas a tener que calcular porque a simple vista ya aparece. Entonces, mira, una función polinómica es una función como la que nosotros estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu función polinómica es de la forma ax² más bx más c. Fíjate que es un polinomio, es igual a esto. O sea que la función que a nosotros nos da es una función polinómica. Y recordá lo que te dije recién, que cada forma de escritura nos entrega un elemento, ¿sí? Y si nosotros observamos esta función con respecto a la gráfica, fíjate que el elemento que nos está entregando es la ordenada al origen. Es el valor donde toca la función el eje y. ¿Y de dónde vamos a sacar ese valor? Mirá, fíjate, toca en el -9. Si vos mirás esta función, ¿dónde tengo un -9? Acá. ¿Y este valor qué es? Es el valor de c, ¿sí? O sea que la forma polinómica de escritura de una función cuadrática nos está entregando la ordenada al origen, ¿sí? Bien, a simple vista ya podemos identificar la ordenada al origen. Vamos ahora con la forma canónica. Antes de continuar con la forma canónica, quisiera decir que si el video te está sirviendo, le des por favor me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Te quisiera invitar a que te suscribas al canal, si es que todavía no lo has hecho. En el canal te cuento que vas a encontrar todos los temas de matemática que corresponden al nivel secundario y al ingreso a la facultad. Si falta algún tema, hacémelo saber en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. También quisiera decirte que si te querés unir a la membresía del canal, vas a tener importantes beneficios, ¿sí? Y por último, si querés hacer una colaboración con este proyecto educativo que decidí empezar, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Cualquier ayuda que quieras hacer, por mínima que sea, me ayudás a mí a poder seguir realizando videos gratuitos educativos. Bien, ahora sí, dicho todo eso, continuemos con la forma canónica. Mira, la forma de escritura de la función cuadrática en forma canónica está dada en forma general por y igual a a por x menos xb al cuadrado más ib. ¿Sí? Muchos, en vez de poner xb e ib, tienen acá h y acá k. Es lo mismo, ¿sí? Y si nosotros observamos esta función, vemos a simple vista que hay algo que nos está entregando, como hoy te dije, que es xb e ib. ¿Y xb e ib qué es? Es el vértice, ¿sí? Entonces, una función cuadrática escrita en forma canónica nos entrega el vértice. Por ejemplo, mira, vamos a suponer que tenés esta función, igual a 2x menos 5 al cuadrado más 3. Bien, como recién te dije, obtenemos el vértice. El vértice, acuérdate que tenés xb e ib. Bien, estas son sus coordenadas, o h y k, como
llames vos. Bien. Entonces, la primer componente de xb es este, lo que está dentro del paréntesis con el cuadrado, ¿sí? Pero fíjate algo pero muy importante. Tu forma general tiene un signo negativo. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Vas a obtener la componente de xb, ¿sí? La que vas a graficar, cambiándole el signo a la que te da el ejemplo. Por ejemplo, si acá nos da menos 5, la coordenada de xb va a ser 5 positivo, ¿sí? Y la coordenada de ib, fíjate que la coordenada de ib tiene signo positivo. Bien, entonces, ¿qué me dice eso? Que no le voy a cambiar el signo a lo que yo tengo en la expresión que me están dando, ¿sí? Es decir, que la coordenada de ib va a ser 3 positivo. Si acá hubiese sido menos 3, acá pones menos 3, ¿sí? Una vez visto eso, vamos a representar ahora esta función que nosotros tenemos acá con los elementos en forma canónica, ¿sí? Queda de la siguiente manera, mirá. Vamos a escribir y igual. El valor de a, acuérdate que es el mismo valor de a para todos. Es el que acompaña a la x al cuadrado, es decir, menos 3. Bien, esta x va siempre. Vamos con el vértice. Acá tenés xb, como hoy te dije, y acá ib. O sea que xb es menos 2. Como hoy te dije, tenemos que cambiar el valor del signo del que es originalmente en la gráfica. Es decir, que si yo acá tengo menos 2, le vamos a poner más 2. Todo elevado al cuadrado, ¿sí? Y b, fíjate que es 3 positivo. Como la forma general es positiva, más por más nos queda más 3. Y ahí escribimos esta función dada en forma polinómica en forma canónica, ¿sí? Bien, vamos ahora con la última forma de escritura, que es la factorizada. Bueno, vamos con la última forma de escritura, que es la factorizada. La factorizada, tu forma general, está dada por y igual a por x menos x1 por x menos x2. Bien, algo que me faltó de la canónica, vamos a poner acá, que nos da el vértice. Bien, ahora sí, continuamos con la factorizada. Fíjate, nos da x1 y x2. En este caso, la forma factorizada te da a simple vista el valor de ¿qué? De las raíces. Por ejemplo, mira, igual, o sea, 5 por x menos 3 por x más 7. Acá está escrita en forma factorizada. ¿Cómo te das cuenta en forma factorizada? Porque fíjate que acá en la forma factorizada no tiene ningún cuadrado. ¿Bien? En la forma polinómica tenemos un polinomio, en la canónica tenemos un valor metido entre un paréntesis al cuadrado y otro sin cuadrado, y acá no tenemos ningún cuadrado. Entonces, nos pasa lo mismo que en la canónica, ¿sí? Fíjate, mira, la forma general nos dice que se escriben con signo negativo. Por lo tanto, los verdaderos valores que nosotros tenemos de las raíces, ¿cuáles van a ser? Van a ser el 3 positivo, porque este negativo, menos por menos más. ¿Y cuál otro valor en este caso? En este caso sería el menos 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también le cambiamos el signo. ¿Bien? Entonces, la forma factorizada dijimos que nos entrega las raíces. Bien, ahora, si nosotros queremos representar esta función que tenemos de ejemplo en forma factorizada, nos quedaría de la siguiente manera. Mirá. Y o f de x, acordate que es lo mismo. ¿Sí? A sigue siendo el mismo valor, menos 3. Por x. Y ahora vamos con las raíces. Las raíces, ¿cuánto tenemos? Menos 3 y menos 1. O sea, la primera raíz menos 3, menos por menos más, le cambiamos el signo, 3. ¿Está bien? Y la segunda raíz, menos por menos más, le cambiamos el signo, es decir, nos queda 1. Y ahí tenemos escrita la función que hoy teníamos en forma factorizada, ¿sí? Si vos querés ahora ver cómo se pasa de una función polinómica a una canónica o una factorizada o cualquiera de todas ellas entre sí, te dejo el video en la recomendación, ¿sí? Por si lo querés repasar. Bien, espero que el video te haya servido. Si es así, te pido por favor nuevamente que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Si querés hacer una donación, una colaboración, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Nos vemos en próximos videos. Saludos.